Bien, vamos a continuar hablando de seguridad y las últimas acciones realizadas por el personal de la Policía Nacional Civil, como le habíamos indicado hace apenas unos momentos. Hablábamos de la captura de dos mujeres de origen nicaragüense. Cuando hablamos de mujeres en situaciones, por supuesto, también ahí suceden este tipo de cosas: secuestros, robos, hurtos, tráfico de ilícitos, extorsión. De acuerdo con la información, existen varios factores que aumentan, definitivamente, que aumente el delito en nuestro país. En este momento tenemos comunicación con el analista en temas de seguridad y justicia, el licenciado Fernando Castro. Licenciado, gracias por estar con nosotros acá en TN23 en esta oportunidad para hablar de la inmigración. Es un tema que da para mucho realmente, pero es increíble la cantidad de personas que pasan por nuestro país con el objetivo de llegar a México y finalmente tratar de penetrar la frontera con Estados Unidos. Para nadie es un secreto también que muchas de esas personas ya no continúan su camino hacia México, sino que se han asentado de alguna manera en nuestro país, y también esto ha provocado que aumente el número de delitos. No estamos estigmatizando que por ser extranjero es un delincuente, pero sí se sabe de muchas personas que, como le indicaba, se quedan en nuestro país y lo que hacen es delinquir. ¿Qué tan grave son los números al respecto, licenciado Castro? Buenas tardes, gusto en saludarles. Queremos hacer una referencia que solo en lo que es un año, 8 meses, han llegado a lo que es Estados Unidos más de 3.300.000 personas de diferentes nacionalidades. Y de esta cuenta, quitándole 1 millón, el resto ha pasado por Guatemala. Y en ese sentido, recordemos que el principal objetivo es tratar de llegar a Estados Unidos, alcanzar la frontera sur, pero que en esta situación muchas veces se quedan cortos de fondos, y estas personas pues se ven obligadas a quedarse buscando trabajo, y en ese sentido la falta de oportunidades muchas veces, no en todas las personas, porque realmente es poca la gente que cae en una situación de delincuencia, y hay que enfatizar que lamentablemente las autoridades como el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, o lo que es el Centro de Atención y Protección a los Migrantes en el país, no carecen de programas de asistencia o de orientación. Y en ese sentido también recordemos que muchos de los migrantes les es arrebatado el dinero, como recientemente se dio a conocer una extorsión que se estaba haciendo por parte de una autoridad de la Policía Nacional Civil que circuló en redes sociales, en donde le estaban quitando el dinero a migrantes para poder atravesar el país. Esta situación es muy penosa, pero en ese sentido, recordemos que su objetivo es llegar a Estados Unidos, no permanecer mucho tiempo en Guatemala. Y en esto son algunos casos los que se han dado de que son personas capturadas y que pueden enfrentar en un momento determinado una sentencia penal y posteriormente la deportación hacia su país de origen. Complicado el tema. Usted toca un punto importante también. Hablábamos hace un momento de extranjeros que terminan delinquiendo en nuestro país, pero también hay que hablar justamente de las víctimas que usted mencionaba. Extranjeros que tenían como objetivo únicamente pasar por Guatemala, pero lamentablemente han sido también víctimas de delincuentes guatemaltecos e incluso de elementos de la Policía Nacional Civil, como se mencionó hace algunos días. Es correcto, y eso es lo que realmente debería de existir, una oficina de investigación de estos casos a profundidad para sancionar a estos malos elementos. Realmente es una ingratitud lo que se está haciendo con gente necesitada que viene muchas veces de territorios extracontinentales, y en ese sentido el atravesar el territorio guatemalteco se vuelve una complicación muy grande, y no digamos el territorio mexicano, en donde son víctimas también de extorsiones. Vemos el caso de 22 guatemaltecos que en México habían sido secuestrados y estaban pidiendo un rescate de $2,500 a las familias. Eso no es solo en México, es también en Guatemala. Y en ese sentido hay que ver que hay situaciones en las cuales no se les da la oportunidad para que esta gente pueda trabajar en una forma legal, sino que son extorsionados, explotados, y en ese sentido muchas veces también no reciben el pago que se les ofrece. En algunos casos los marginan a hacer algún tipo de delincuencia, pero que realmente el interés de la gran mayoría es continuar hacia Estados Unidos para buscar una ventaja, lo que es la falta de empleo, que recordemos muchas veces son engañados en querer llegar a la frontera sur,
pero para obtener el beneficio de lo que es el asilo, deben contemplar que son perseguidos en su país. El hecho de no tener empleo o carecer de oportunidades laborales en sus países no conlleva a un otorgamiento de este asilo. Por eso hay que aclarar y sobre todo pues debería darse programas de asistencia o de orientación por parte de Conamigua o del CAP en Guatemala para poder orientar a estas personas y también considerar en un momento determinado el dar una amnistía para que las personas que están en una situación irregular en Guatemala pues pudieran regularizar esta situación no pagando los excesivos costos que tienen para poder desempeñarse en un tiempo mientras logran juntar el dinero para poder continuar su viaje hacia la frontera de Estados Unidos. Es algo que debería enfatizarse por las autoridades. Cuando un extranjero quiere ingresar a nuestro país, ya sea para únicamente cruzar territorio guatemalteco, incluso establecerse durante algún tiempo, no hay ningún problema una vez sus documentos están en orden. Cuando hablamos de delincuentes que quieren escapar de su país, como por ejemplo la lucha contra las maras en El Salvador y quieren cruzar a suelo guatemalteco, otro de los problemas, licenciado Castro, es que es increíble la cantidad de puntos ciegos que permiten que ingresen esas personas de manera irregular a Guatemala. Es correcto. En el caso de lo que es Chiquimula, es más de 125 puntos que hay, puntos ciegos. Y si vemos la cifra que le daba de más de los 2 millones y pico de personas que han atravesado Guatemala, pues obviamente se da una muestra de que no es operativo los diferentes retenes que existen, ya que pasan los guatemaltecos, pasan los migrantes por Guatemala de una forma increíble. En lo que es el área de la frontera México con Guatemala son más de 740 puntos ciegos. Entonces, en este caso, la persecución de los delincuentes que han sido en El Salvador, de integrantes de maras, pues están tratando de llegar a Guatemala y permanecer, pero en ese sentido hemos visto que han sido gente que ha llegado hasta Retauleu en su afán de poder atravesar el territorio guatemalteco y los han logrado capturar. Esta es una muestra de que pues, los operativos deberían incrementarse en un sentido para poder capturar a esta gente que realmente está delinquiendo en lo que es el país. Licenciado Castro, qué placer saludarle una vez más. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su conocimiento con nosotros y por supuesto con nuestros televidentes. Licenciado Fernando Castro, analista en temas de seguridad. Escuchábamos entonces refiriéndose en esta oportunidad a la inmigración irregular y a todo lo que esto conlleva. Definitivamente es un problema de país que nos afecta a todos. Momento de la pausa, por favor no cambie, somos TN23, el canal de las noticias.